Bienvenidos a un viaje fascinante, profundizando en las profundidades de un tema profundo que ha desconcertado a la humanidad durante siglos, la reencarnación. La creencia filosófica de nacer de nuevo, no necesariamente en el mismo mundo o forma, sino en la esencia misma de la vida, del alma, volviendo a experimentar diferentes facetas de la existencia, es una creencia retenida por numerosas culturas y religiones. Al explorar la reencarnación, profundizaremos en los distintos puntos de vista, abordaremos las perspectivas científicas y desentrañaremos los intrigantes mitos y leyendas que han dado forma a nuestra comprensión de este concepto cósmico. Profundizando en los anales de las culturas antiguas, encontramos una profunda reverencia por el concepto de reencarnación. A menudo entrelazadas con la noción de karma, varias filosofías orientales como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo se basan en la creencia de que el ciclo de nacimiento y renacimiento es esencial para la evolución del alma. Esto surge de la creencia de que una vez que una forma física perece, el alma pasa a la siguiente hasta que alcanza la perfección espiritual y se fusiona con lo divino. En estas culturas, la reencarnación no es simplemente un concepto, sino una creencia viva que gobierna sus sistemas sociales, códigos morales y actitudes hacia la vida y la muerte. Avanzando hacia el oeste, encontramos el concepto de reencarnación con un atuendo diferente. El filósofo y poeta Pitágoras creía en la transmigración de las almas, y respaldaba la idea de que un alma puede habitar plantas, animales o cuerpos humanos. Esta creencia entrelazaba el carácter sagrado de la vida con la unidad inherente a todos los seres vivos. Platón también fue influenciado por esta idea, incorporándola a sus conceptos de alma inmortal y sociedad ideal. Avanzando rápidamente hasta la época actual, la idea de reencarnación a menudo habita dentro de los ámbitos de la espiritualidad y las creencias individuales. Sin embargo, curiosamente, han surgido varios incidentes que plantean serias cuestiones para la ciencia y la conciencia colectiva. En diferentes continentes, ha habido informes de niños pequeños que recuerdan incidentes de vidas pasadas con notable precisión y detalle. Estos han sido documentados, estudiados y a menudo desafían la explicación lógica, desafiando nuestra comprensión de la vida, la conciencia y los misterios de la existencia. La palabra reencarnación en sí tiene sus raíces en el idioma latino, derivada de re que significa otra vez y encarnare que significa hacer carne. Este encantador concepto ha dado origen a varios mitos, cada uno con distintos matices culturales. En la mitología hindú, los Dashavatara o las 10 encarnaciones del señor Vishnu son profundamente venerados. Curiosamente, estas formas divinas se alinean con la teoría de la evolución, representando cada encarnación una etapa en la evolución de la vida en la Tierra. Es fascinante contemplar cómo los mitos antiguos pueden hacer eco de teorías científicas prominentes, profundizando nuestro asombro ante la sabiduría de nuestros antepasados. Mientras tanto, en el antiguo Egipto, Osiris, el dios del más allá, la fertilidad y los muertos, encarna el ciclo universal de vida, muerte y renacimiento. Su conmovedora historia, asesinado por su propio hermano, resucitado por su amada y presidiendo el juicio de los muertos, es una poderosa metáfora de los ritmos eternos de la existencia. De manera similar, el budismo tibetano tiene un fascinante depósito de creencias e historias que giran en torno a la reencarnación. El concepto de que los tulkus, o nirmanakaya, son individuos que han alcanzado una alta disciplina espiritual en sus vidas anteriores y, por lo tanto, renacen conscientemente en beneficio de los demás, es profundo y hermoso al mismo tiempo. Quizás el más famoso de los tulkus sea el Dalai Lama, el líder espiritual de la tradición budista tibetana. Su selección implicó un proceso intrincado que implicó probar varios criterios y, en última instancia, se basa en la creencia de identificar la reencarnación del anterior Dalai Lama. En el ámbito de la literatura mística, encontramos innumerables cuentos que narran los viajes de los individuos mientras expian sus pecados, aprenden valiosas lecciones de vida y avanzan poco a poco hacia la verdad última. El profeta de Jalil Gibran da vida a la narrativa del alma, expresando la vida como escuela, siendo cada encarnación un aula y la muerte la graduación. Apelando a las sensibilidades modernas, la teoría de la reencarnación ofrece una explicación intrigante para el fenómeno de déjà vu. Imagínese el sentimiento que resuena dentro de usted cuando se encuentra con una situación novedosa que le resulta inexplicablemente familiar. Según las teorías de la reencarnación, esta sensación de reconocimiento podría surgir de experiencias de vidas pasadas una especulación realmente apasionante. Entrar en el ámbito de la ciencia, examinar un concepto tan nebuloso como la reencarnación plantea constantemente desafíos. Sin embargo, fenómenos como la criptomnesia, que es el surgimiento de recuerdos olvidados en la conciencia sin ser reconocidos como tales, proporcionan una explicación plausible para algunos aparentemente recuerdos de vidas pasadas. También se han realizado estudios que asocian la memoria genética y el pasado ancestral. El tira y afloja del pasado en nuestra composición genética, la sombra de innumerables antepasados sobre nuestros rasgos físicos y mentales, es de hecho una vía científica fascinante para explorar en el contexto de la reencarnación. Aunque la ciencia y la espiritualidad a menudo se consideran fuerzas opuestas, hay aguas poco profundas donde sus olas se superponen. Las teorías de la física cuántica, por ejemplo, proponen la existencia de múltiples universos, y la posibilidad de que partículas entrelazadas existan más allá del espacio y el tiempo.
Tales propuestas alimentan la especulación y proporcionan perspectivas alternativas que potencialmente podrían validar o desafiar el concepto de reencarnación. El debate entre ciencia y espiritualidad, entre materia y conciencia, entre evolución y existencia eterna, forma un continuo de investigación intrigante. Tanto la intriga científica como la espiritualidad resuenan dentro de nosotros y nos hacen buscar, cuestionar y posiblemente evolucionar. Cierra los ojos y piensa en esto. ¿Qué pasa si, en este vasto universo, la historia de tú todavía se desarrolla, no solo en la vida actual sino en numerosas vidas que has vivido y aún no has vivido? El concepto de reencarnación nos invita a pensar más allá de nuestra existencia inmediata, a trascender las limitaciones del tiempo y la individualidad y a abrazar las grandes interconexiones de la vida. Puede que sea una creencia, un mito, un cuento o una verdad tan antigua como el cosmos, pero su encanto continúa cautivando el alma humana, invitándonos al profundo misterio del tiempo y la existencia. Ya sea que respetes la creencia en la reencarnación, estés fascinado por su mística o simplemente estés explorando plausibilidades que se encuentran más allá de los ámbitos de la comprensión científica actual, te invitamos al fascinante redil de la reencarnación. Dejemos que esta exploración sea una invitación a un viaje interior, un viaje a nuestro pasado y futuro colectivos, y una visión que reconstruya el rompecabezas de la existencia. No pedimos ninguna conclusión, no dejamos piedras sin remover en nuestra búsqueda y, en cambio, empuñamos la chispa de la curiosidad para ampliar aún más nuestros horizontes. La pura complejidad y la naturaleza esotérica de la reencarnación lo convierten en un tema siempre atractivo, a la espera de que sus revelaciones coloreen la paleta de nuestra comprensión colectiva. Ya sea que un mortal se reencarne como una hormiga, un emperador, un árbol o incluso si no se reencarna la investigación de lo que hay detrás del velo de la vida agita el caldero cósmico de la evolución. Explorar el concepto de reencarnación hace que el enigmático viaje de la vida sea aún más multifacético, profundizando nuestra apreciación de la interconexión de toda la vida. Al pasar el último capítulo de esta exploración, reflexionemos con la articulación más profunda de Carl Sagan: somos una manera para que el cosmos se conozca a sí mismo. Quizás el concepto de reencarnación, en todo su misterio, en todo su encanto, simplemente encarna el espíritu exploratorio cósmico que se acerca a sí mismo, a ti, a mí, a todos nosotros. El concepto de reencarnación es infinito, tan vasto, tan ilimitado y tan fascinante como el cosmos del que parece resonar. Es un concepto que se basa en las venas de diferentes culturas y filosofías, cada una de las cuales pinta de manera única una percepción de la vida, y su propósito moldeado por los ritmos de la naturaleza y los misterios de la vida. El encanto de la reencarnación no reside en la evidencia concluyente o en las verdades absolutas sino en el magnífico tapiz de experiencias de vida que teje. Estos hilos se tejen a partir de la sustancia de la fe, el miedo, la esperanza, el amor y el tejido humano enriquecido por creencias que trascienden esta vida, uniendo lo desconocido con lo desconocido con lo familiar. La verdad de la reencarnación no reside entonces en pruebas definitivas o creencias firmes, sino en el río siempre fluido de experiencias, aprendizajes y crecimiento que produce. Al profundizar en este tema, continuamos la búsqueda humana eterna, buscando salvar el abismo entre la ignorancia y la sabiduría, la oscuridad y la luz. Los reinos del cosmos nos invitan a cuestionar, reflexionar y viajar por dentro. Esperamos que esta exploración agregue un tono de comprensión a su percepción de la vida, la muerte y los interludios místicos que se interponen entre ellos. Entonces, hasta nuestra próxima profundización cósmica, que la curiosidad permanezca intacta, que el espíritu explore para siempre, y que la búsqueda sea tan eterna como la historia del cosmos mismo. El encanto perdurable de la reencarnación no solo ha resistido la prueba del tiempo sino que continúa inspirando nuestra imaginación, curiosidad y búsqueda de la verdad. Terminamos este capítulo, no más cerca de encontrar respuestas definitivas pero sí mucho más ricos por haber profundizado en los ámbitos de las creencias, la mitología, la ciencia y la espiritualidad. Viaja con nosotros nuevamente, mientras navegamos por los viajes de la imaginación humana, y la investigación de los territorios inexplorados del cosmos, la vida y su interacción eterna. El universo sigue siendo un enigma, tan inspirador como exasperante, que nos desafía a explorar y ampliar aún más los límites de nuestras realidades conocidas hacia posibilidades desconocidas. En el silencio del cosmos, donde los susurros resuenan con las vibraciones del infinito, no escuchamos respuestas concluyentes. Pero como dijo una vez Dostoyevsky, el misterio de la existencia humana reside no solo en mantenerse con vida, sino en encontrar algo por lo que vivir. Entonces, deja que la búsqueda del conocimiento mantenga en llamas el espíritu de investigación, y permite que los misterios de la existencia guíen tu viaje hacia las maravillas de la vida. El concepto de reencarnación, por tanto, sigue siendo un misterio seductor que invita a la conciencia humana a sondear su existencia, y buscar respuestas dentro de los pliegues del tiempo mismo. Camina por la delgada línea entre la creencia y el descubrimiento, empujándonos a explorar nuestros miedos, comprender nuestros sufrimientos y aceptar nuestro viaje como una parte intrincada del tejido universal de la vida. Los hilos metafísicos de este fascinante concepto continúan entrelazándose en el tapiz de la conciencia humana. Nuestro viaje hacia la verdad de la reencarnación no llega a su fin, porque los misterios de la existencia son tan eternos como la vida misma.
Deja que esto nutra y amenice tu comprensión de la vida como un viaje incesante, una evolución continua hacia la trascendencia. La reencarnación sigue siendo una investigación cautivadora sobre los vastos misterios de la existencia, repleta de posibilidades desconocidas y preguntas que eluden respuestas fáciles. Cada nuevo comienzo proviene del final de algún otro comienzo, citó a Glaubert, y la noción de reencarnación da fe de un universo en flujo infinito. Si bien podemos comprender sus misterios y especulaciones, en última instancia debemos apreciar la reconfortante narrativa que ofrece sobre el flujo y reflujo de la vida, sobre la sutil sinfonía de comienzos y finales, muertes y nacimientos. Los encantos de la reencarnación continúan ondeando en el océano ilimitado de la imaginación y el conocimiento humanos, resurgiendo en forma de compasión, empatía y una profunda comprensión de nuestro papel en el gran esquema de la vida. Al final del día, los misterios de la reencarnación reflejan los acertijos de la existencia, entrelazando nuestras vidas mundanas con el canto eterno del universo. Los misterios de la reencarnación tejen una red de posibilidades etéreas interconectadas, de vidas vividas, aún por vivir, y los hilos entrelazados de existencia que nos unen a todos. Ya sea que esté arraigado en la creencia espiritual, la curiosidad introspectiva o la investigación académica, el concepto presenta el juego cósmico de la vida en sus innumerables formas, encantador, esclarecedor y eternamente intrigante. La vida es un viaje que se debe recorrer, sin importar cuán malos sean los caminos y el alojamiento. Sabias palabras de Oliver Goldsmith, y cuando están imbuidas de la creencia de la reencarnación, tienen un significado aún más profundo. El concepto de reencarnación, plausible o no, actúa como guía en el viaje de la vida, ofreciendo consuelo, iluminación y mucho alimento para el pensamiento. A medida que pasamos la hoja final de nuestra exploración, reflexionemos una vez más sobre los encantos de la reencarnación. Que este viaje, al igual que la vida, no esté marcado por el destino sino por las paradas significativas que hacemos en el camino, por las experiencias enriquecedoras que reunimos, y por los horizontes en constante expansión de nuestra comprensión humana de la vida. En conclusión, no estamos aquí para ofrecer respuestas, solo para encender preguntas y mantener encendida la llama de la curiosidad. Nuestro viaje hacia la verdad de la reencarnación, al igual que el concepto etéreo en sí, sigue siendo misterioso, encantador y en constante evolución. Si bien la verdad puede seguir siendo difícil de alcanzar, la búsqueda para comprender, apreciar y celebrar la mística de la reencarnación continúa, siempre omnipresente y duradera como la conciencia humana misma. Con el cosmos brillando en nuestros ojos, preparémonos para embarcarnos en el próximo viaje de exploración. La curiosidad permanece felizmente intacta, los espíritus impávidos y la búsqueda de descubrir los misterios de la existencia siempre apasionada. Desde lo cósmico hasta lo íntimo, desde lo enigmático hasta lo familiar, el viaje a las capas de la reencarnación es un gran viaje cíclico, en el que el alma hace una pausa para besar su pasado, presente y futuro, compartiendo la única verdad divina que une todo. Vida.